Te los acabo de pasar, Guille. Sí, sí, está descargando. Ni bien se Ya, descargue, ahí ya lo. ok. Ya. Son Muy dos. bien, bueno, buenas noches, Lady. ¿Qué tal, Catherine? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto tanto en el módulo uno y parte del módulo 2. ¿Por qué? Porque quiero que lo tengan bien en cuenta todo lo que hemos ido avanzando en lo que es microbiología, porque no quiero que después estemos de repente teniendo problemas en no saber entender cómo vamos avanzando el curso. Y más aún porque vamos a empezar también con el curso de nutrición. Hoy también va a haber la presentación de lo que ya vamos a ir avanzando con lo que es nutrición. Y es muy importante que los conceptos de bioseguridad, de asexia, de antisexia, sean bien definidos para ustedes como personal de salud que va a estar en primera línea, que va a estar siempre al aporte del paciente. Entonces, por tal caso, este tema es muy importante poderlo tener en claro. Mientras va cargando el PDF. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algo que tengan alguna duda? Bueno, ahí lo cargo. A ver si es este. No sé si lo ves ahí, Cris, si podés. A ver si puedo yo pasarte. Ya, sí, sí, lo puedo ver, no te preocupes, sí se visualiza. A ver, ya, muy bien. Ya, vamos a empezar entonces. Ya se está grabando. Entonces, importancia de la microbiología. Hemos visto justamente que el estudio de la microbiología es el estudio de los microorganismos que no podemos ver a simple vista. Y para ello necesitamos, obviamente, el utensilio esencial de que es el microscopio. Pero esa importancia de la microbiología tiene muchas importancias en algo más muy básico, pero principal a la vez. ¿Y cuál es? El lavado de manos salva vidas. ¿Y por qué salva vidas? Porque si nosotros contaminamos nuestra herramienta principal, que son nuestras manos, pues podemos contaminar también a nuestros pacientes, a nuestros familiares o a las personas que vayamos a atender en el momento. Entonces, un ejemplo, un enfermo atiende, un enfermero atiende a un paciente con una infección respiratoria y luego toca a otro paciente sin lavarse las manos. ¿Qué podría ocurrir? Justamente, producirle la misma infección que tuvo el primer paciente. Igual sería o pasaría lo mismo si estuviéramos con guantes, igual. Siempre la carga viral la vamos a tener. Por ello, siempre es recomendable, si estás con guantes, cambias los guantes. Si estás a mano libre, aseo, lavado de manos como debe de ser y luego desinfección para poder atender a otro paciente. Entonces, las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos. La microbiología ayuda a entender cómo prevenir las infecciones cruzadas y eso es lo que a veces mayormente utilizamos perdón, realizamos sin querer, ¿no? Por el apuro, la premura, la emergencia. Es mejor tomarse segundos y minutos preciados en esto que es justamente la sexia y la antisexia, a que podamos nosotros contaminarnos y contaminar. Las infecciones hospitalarias, por ejemplo, un paciente es internado por una fractura.
Poco después desarrolla una infección urinaria por el uso prolongado de sonda. Y eso se puede dar. Entonces, ¿cuál es la importancia? Permite explicar cómo las bacterias como la Escherichia coli puede causar una infección intrahospitalaria. Y acá tiene que ver mucho justamente en el cuidado del paciente. El paciente, al tener muchos días dentro de un recinto hospitalario, está al aire, está, se podría decir, al contacto de miles de microorganismos que justamente pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, que pueden producirle otro tipo de enfermedad o afección que, bueno, pues lamentablemente los puede llevar hasta la muerte. Y nosotros como el personal de salud capacitado debe de tener la certeza de tener mucho cuidado con ello, porque uno de las bacterias más comunes que vas a encontrar es justamente el Escherichia. Y el Escherichia se da por justamente el poco cuidado del lavado de manos. El uso correcto de los antibióticos. Si bien es cierto, nosotros no administramos antibióticos como personal de enfermería, pero sí hacemos el soporte de seguimiento, el control, el enseñar a los pacientes cómo deben y cuál es el tratamiento que le indica o prescribe el médico. Por ejemplo, un paciente deja de tomar un antibiótico porque ya se siente mejor. Y eso nos ha pasado a muchos en cualquier país que estemos, ¿no es cierto? Siempre la prescripción médica puede ser mínimo 3 días, un intermedio de 5 y un máximo de 7 a 10 días. Pero, ¿qué puede pasar o qué consecuencias trae si yo me siento bien al tercer día de un tratamiento de 7 y dejo de tomar ese medicamento? Ojo, ese medicamento agarro, lo guardo, lo tengo ahí. Sé que fue para de repente una infección fuerte de las amígdalas o algo bronquial y lo guardo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dejamos y bueno, pues alguien de la familia tomó, se puso mal y le di para que tomara porque tuvo la misma molestia que yo. Ojo, ahí cayó un caso. Puede ser dañino, sí. No hagan eso, no realicen eso. En todo caso, a ver, un momentito. Ya, disculpen la interrupción. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los antibióticos, al no cumplir el tratamiento adecuado, pueden producir intolerancia. ¿Y qué quiere decir la palabra intolerancia? Justamente, la intolerancia bacteriana o resistencia se da porque nuestro organismo, al recibir cualquier tipo de medicamento, en especial los antibióticos, para una determinada infección, ¿qué produce en nuestro cuerpo? Un ARN que hace que nuestro sistema inmunológico reaccione para ese caso, para ese virus o para esa bacteria. Y debemos por ello tener determinado tiempo para que esta acción autoinmune pueda desarrollarse en nuestro cuerpo para poder curarnos. Pero cuando interrumpimos este proceso, lo que produce es justamente que nos vamos a curar, sí, pero el día que necesitemos para lo mismo, el mismo medicamento ya no va a reaccionar igual, porque no completamos la cadena de tratamiento y la cadena para la inmunología. Hasta ahí creo que queda claro que todo tratamiento prescrito por un médico, el personal de salud tiene que enseñar a los pacientes y familiares que deben de completar su tratamiento. Muy bien, a ver, creo que no. Si me bajas un poquito, subes un poquito al 4, no lo visualizo, por favor. Ya, contaminación de alimentos. Ahora sí. Ya. ¿Qué quiere decir la contaminación de alimentos? Justamente, los alimentos que nosotros como personal de salud, enfermería, va a estar a la vanguardia de hacer el proceso de poder alimentar al paciente cuando de repente lo necesite, sea por sonda, sea por consumo vía oral, nosotros debemos de saber que esa alimentación debe de estar
perfectamente preparada, bajo las condiciones adecuadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona consume pollo mal cocido? Puede presentar diarreas y vómitos. ¿Y a qué lo podemos asociar? Justamente a esta bacteria que es la salmonela. Le puede dar una salmonellosis, que es una infección gastrointestinal fuerte, severa en algunos casos. Produce una gran deshidratación en el organismo. Por ello, el personal de salud, cuando esté en su guardia, debe de tener el sumo control en poder cuidar que los alimentos del paciente sean dados en las determinadas horas. A veces el paciente no tiene el familiar, entonces nosotros somos ese personal que debe de acudir a apoyar a ese paciente para que cumpla su rol alimenticio en la hora determinada. Eh, Otro punto es el uso de material estéril, y eso ya lo hemos visto en asexia y antisexia, en esterilización, que es uno de los pasos. ¿Qué es la esterilización? Ya hemos visto que es uno de los pasos más importantes para la destrucción total de todo tipo de microorganismos, más esporas. Si se aplica una inyección con material no esterilizado, ¿qué puede producir? Bueno, podemos transmitir una infección por contacto con bacterias, con virus, hongos al paciente, y el medicamento puede ingresar al organismo contaminado. Y en vez de producir que el medicamento haga un bien al paciente, podemos abyugar o hacer que tenga otro tipo más de infección. Vino por una infección liviana y se va con una infección súper grave que puede ser hasta la muerte. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el trabajo que realizamos. En las inyecciones o en toda administración vía parenteral venosa, todo el equipo a usarse siempre tienen que percatarse de revisar fecha de vencimiento, que expide, que ya no, si es en ese caso, reportan la entidad, que en ese siempre el caso va a ser el superior, sea la licenciada o sea el médico de guardia, que ese material está no usable, ¿ok? Otro es la cadena epidemiológica, y esto lo hemos visto bastante. Sobre todo, el ejemplo más grande que ustedes van a encontrar es en el COVID-19, ¿no? Un paciente con COVID-19 tose sin mascarilla en una sala de espera. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vía es por donde ingresan los microorganismos al cual nosotros le denominamos huésped, ¿no es cierto? Nosotros somos huésped, todos somos huésped. Pero uno puede ser huésped que ya está contaminado, ya tiene la enfermedad propiamente dicha, y no solamente el COVID, puede ser la tuberculosis, entonces puede ser una neumonía severa, que de repente recién está iniciando, porque mayormente todas las neumonías son hospitalarias. Entonces, ¿por qué vía ingresa? Si no estuvimos nosotros con mascarilla y este paciente tampoco tuvo mascarilla, ¿qué es lo que puede pasar? Hay una contaminación directa, ¿no es cierto? Y eso es lo que mayormente hemos visto en el COVID, ¿no? Por eso decían, protéjanse con las mascarillas, porque si la persona que estaba al frente de nosotros, por mucho que mantenga su distanciamiento, podía aún así contaminarnos, porque estamos hablando de un virus y el virus está en el ambiente. Entonces, ahí más o menos pueden darse cuenta que durante la pandemia mucha gente se contaminó justamente por contacto directo. Y hemos visto que la Academia Epidemiológica tiene 6 factores: agente causal, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y el huésped susceptible. ¿Y cuál es el agente causal? En este caso, según nuestro ejemplo, es el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿cierto? El reservorio, justamente, es la persona que se infectó con el SARS-CoV-2, con COVID. ¿Cuál es la puerta de salida? La saliva al toser, ¿no es cierto? Al no tener tampoco protección. La vía de transmisión, el aire, por las gotitas de saliva que nosotros expedimos normalmente hasta cuando hablamos, ¿no? Alguna vez el ejemplo más grande que ustedes pueden hacer es pongan un espejo,
no muy distante a ustedes y comiencen a cantar. Van a ver que por más que no quieran, van a encontrar minúsculas partículas de gotitas de saliva. Eso es la contaminación que se estuvo produciendo. No. Ahora, la puerta de entrada. ¿Cuál es la puerta de entrada en este caso? Nariz y boca. Por eso, muchas personas que utilizaban de mala manera o mal ubicado su mascarilla, también eran contagiados, ¿no? Se ponían por debajo, solamente cubrían boca, pero sin embargo, también la nariz, porque nosotros inhalamos, exhalamos, entonces obviamente nos podemos haber contagiado. Y el huésped susceptible es justamente la persona que está expuesta. Si nosotros estamos sanos y vamos a un lugar donde podemos tener este contagio como personal de salud, es por ello que hoy en día en muchos países la normativa en los centros de salud aún prescribe en que deben de usar mascarilla. ¿Y cómo romper la cadena epidemiológica? Que es lo que nosotros debemos de hacer como personal de salud. Lo podemos hacer mediante el lavado de manos. Importante el lavado de manos. El uso correcto de la mascarilla. El personal de salud usa el tipo de mascarilla KN95. La esterilización del material. Supervisar que todo el material que utilicemos esté debidamente esterilizado, rotulado, ¿no? La vacunación, bueno, en muchos casos esto va a depender de cada país y su normativa. El aislamiento de pacientes. Toda persona o paciente que ya esté con un diagnóstico de algún tipo de enfermedad contagiosa viral debe de ser aislada y debe de también tener el mismo proceso, que quiere decir lavado de manos y mascarilla, porque ya no vamos a tener tanto contagio, sino va a ser justamente ese contagio cruzado. El uso de guantes y la eliminación correcta de los residuos biológicos. ¿Y qué quiere decir la eliminación correcta? En una misma bolsa vamos a meter guantes, jeringas, apósitos y todo lo que utilicemos. No. Todo material pulsocontante tiene su depósito. Todo residuo biológico tiene su depósito. Todo residuo alimenticio también tiene su depósito. ¿Y por qué lo realizan esto en el hospital y no se realiza en otros lados? En otros lados no se realiza por falta de educación, pero en el hospital sí, justamente porque cada uno tiene su proceso de desecho, que ya eso lo vamos a ver más adelante. Heridas infectadas. También hemos visto que justamente para la asexia y antisexia, una herida es muy importante saber cómo proceder ante ella. Una herida no se limpia adecuadamente y se infecta, ¿no es cierto? Hacemos una mala asexia o una mala antisexia y mayormente la antisexia no se realiza adecuadamente porque ¿qué es la antisexia? Justamente limpiar una zona viva, en este caso la piel de nosotros. Entonces, las bacterias que mayormente van a ver en el ambiente va a ser justamente el estafilococos y estas ingresan al organismo produciendo una fuerte infección. El estafilococos es como decirles un- una bacteria que comienza a degradar la piel sana. Entonces, le gusta la piel que ya está, se podría decir, maltratada, magullada, necrosada. Pero como nosotros limpiamos, hacemos la sexia, la antisexia. ¿Y qué es lo que pasa? Eso va sanando, se va recuperando porque nuestras células van trabajando constantemente. Tomamos algún medicamento que nos ayude a contrarrestar esa herida. Pero ¿qué pasa si no cumplimos todos los estándares antes vistos? Esa herida puede infectarse más y estas bacterias pueden tener acogida sobre esa herida. Muy bien. Entonces, la dinámica que ahora vamos a realizar y voy a tener que escuchar, y si no pueden hablar, lo escriben como un mensajito y yo lo leo. ¿Qué pasaría
si en un hospital no existieran las medidas de bioseguridad. A ver, Caterine, a ver, Lady, ¿qué creen que podría pasar? Si ya hemos visto en este repaso mucho de lo que ya hemos antecedido. Hola, A profe, ver, buenas noches. vamos, Caterine. Bueno, yo pienso que pues habría muchísimo riesgo para todo el personal, pues incluidos los médicos, las enfermeras, los pacientes y pues cualquier personal que realice funciones del hospital, pues a raíz de la contaminación cruzada que se puede dar. Entonces, ese sería como el primer riesgo. Y como que Perfecto. el primordial, porque si no tenemos pues esas buenas medidas de asepsia y antisepsia que pues nos hemos venido trabajando desde las clases anteriores, se puede generar ese tipo de contaminación y pues el riesgo es inminente, el riesgo es ese. Exacto. Muy bien. A ver, Lady, ¿me dices o escribes? Vamos esperando. A ver. Ah, muy bien. A ver, vamos a leer el mensajito que me ha dejado Lady. Dice, se realiza una duplicación de las bacterias y de enfermedades llamadas nosocomiales y la resistencia a los antibióticos sería más compleja. Exacto. Ambas han dicho algo muy cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente el hospital o los centros hospitalarios o hasta los consultorios, por muy pequeños que sean, todos ellos deben de mantener la bioseguridad. Y la bioseguridad encierra todo. Bioseguridad al personal que va a dar el servicio. Bioseguridad al paciente que viene al servicio. El material esterilizado, el material en buenas condiciones, tanto, por ejemplo, camillas, coches de traslado, con todos los insumos, todo debería de estar adecuadamente limpio. Si no hay una bioseguridad y si nosotros no realizamos nuestra bioseguridad con nuestro PP correspondiente, tampoco podemos nosotros tener un buen trabajo. ¿Qué pasaría si un personal de salud, bueno, se trasnocha, está en su guardia, no se asea, va a su domicilio, regresa y misma cadena? ¿Será un foco infeccioso? Será un foco infeccioso. ¿Ok? Entonces, por ello mismo es que nosotros debemos de empezar nuestra bioseguridad desde nosotros como personal de salud antes y después de haber llegado a nuestro servicio. ¿Ok? Antes porque venimos sin carga viral y después porque salimos con carga viral y no queremos ni llegar a un lado, que es nuestro centro de trabajo, ni a nuestro domicilio con esa carga viral. Muy bien. Y un mensaje que les voy a dejar hoy de este repaso. El conocimiento te dará la herramienta, pero tu vocación y empatía serán el verdadero remedio. Cada libro leído y cada turno de prácticas es un paso que transforma tu esfuerzo en salud y esperanza para los demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes, que estamos empezando en esta carrera maravillosa que es la enfermería, que es parte primordial y pilar en un centro hospitalario, dentro y fuera, ustedes son el anclaje especial para llevar ese conocimiento siempre. No crean que no es fácil. Todo en la vida tiene siempre un pequeño obstáculo, pero es vencido con la perseverancia de seguir adelante. Muy bien, hasta aquí hemos terminado el repaso de la primera etapa de lo que hemos hecho en microbiología y vamos a entrar, como les dije hace exactamente creo un mes atrás, que yo también iba a dar el curso de lo que era nutrición.
Y vamos a ir arrancando también ya con la nutrición. ¿Y por qué se ha dejado recién? Porque van a ver en la constancia de las clases que este curso tiene mucho que ver con la microbiología. Porque si nosotros no cuidamos la alimentación adecuada para un paciente y cómo la debe sobrellevar, y si no la cuidamos con lo ya antes visto, bueno, pues entonces la nutrición o la alimentación no va a ser lo más óptimo. Y vamos a empezar. Eh, es la primera unidad. Hoy vamos a dar más que nada el síntesis de la primera unidad y lo vamos a ir avanzando poco a poco. Muy bien. Fundamentos de la nutrición. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición? En muchos países le llaman también dietoterapia, ¿no es cierto? Y la palabra dietoterapia está mal utilizada en algunos lugares. Escuchan la palabra dieta y creen que es para bajar de peso. La palabra dieta por sí sola dicha es comer sano, comer bien, tener el valor de proteínas, el valor de justamente vegetales, el agua que es esencial y los carbohidratos, todo de manera balanceada. He escuchado siempre decir, pero yo como sano, pero no solamente se necesita comer sano, es saber qué comes. Entonces, nutrición hoy en día está muy avanzado y justamente ¿por qué hoy en día le dan mucha importancia a la nutrición? Porque hay estudios donde nos han indicado a muchas personas y hasta al personal de salud que de acuerdo a una buena alimentación, a una buena nutrición, tu capacidad es mucho mejor. Aumenta tu equilibrio, aumenta tu razonamiento, aumenta tus ganas de seguir adelante, ¿no? ¿Qué tal si una persona de salud no se alimenta bien? No cuida su nutrición, pero sin embargo va a dar charlas de que debe de comer sano el paciente. Pero ve el paciente y ve a la enfermera o al médico bien decaído, de repente con una soda gaseosa a la mano, ¿no? Con chocolates. Sí, no es que no los puedas comer, pero le ves siempre. Entonces, esos hábitos alimenticios es lo que vamos a aprender a cambiar con este curso. Muy bien, entonces el objetivo al finalizar esta unidad es que el estudiante será capaz de comprender los principios fundamentales de la nutrición, reconocer la importancia de una alimentación equilibrada y relacionar los nutrientes con el mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado integral del paciente. Muy bien. ¿Y todo esto, qué es la nutrición? La nutrición es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el organismo obtiene, transforma y utiliza los nutrientes provenientes de los alimentos para producir energía, formar y reparar tejidos, regular funciones corporales y mantener la vida. ¿Ven? Es un proceso involuntario e interno ya que ocurre dentro del organismo. Nosotros podemos ver cómo, a ver, un ejemplo. Tú comes sano. Son dos personas que comen igual, pero hay una persona que la vemos que comienza de repente a tener tendencia a subir de peso, pero sin embargo la otra persona no. ¿Y a qué se debe eso? De repente se han hecho alguna vez esa pregunta. Y eso se debe a que cada organismo es único. Cada organismo sintetiza indistintamente, pero también debemos observar qué cosa es lo que hace la persona uno. De repente la persona uno no corre, no camina, tiene sedentarismo, pero la otra persona 2 es atleta, camina. Entonces todo eso va a ser factores por los cuales una buena alimentación se debe de llevar bajo varios estándares. Y en el paciente es lo mismo. Si yo quiero que mi paciente se cure, se recupere mejor, entonces tenemos que insistirle
que la dieta que le pongan en el área de hospitalización trate de comer más del 50%, porque justamente las dietas en los hospitales son balanceadas de acuerdo a la edad, peso y proceso que tenga el paciente. Un ejemplo. Cuando una persona consume arroz, pollo y verduras, el aparato digestivo transforma esos alimentos en glucosa, aminoácidos, vitaminas y minerales, que serán utilizados para las células para poder obtener energía y cumplir funciones vitales. Muchos decimos, ¿no es cierto? No, ya no voy a comer más tal comida porque es lo que me engorda. No voy a comer tal cosa porque eso me hace daño. No es solamente privarnos comer, es aprender a balancear, es saber comer. En los hospitales, creo que la mayoría de nosotros, en general de todos los países, alguna vez hemos tenido algún familiar o alguien hospitalizado y hemos visto cuál es la dieta que le ponen. Y a veces dicen, uy, le sirven bastante. No es que le sirvan bastante, sirven balanceado, de acuerdo, y vuelvo a repetir, a la necesidad del paciente. Si el paciente es diabético, ¿le servirán lo mismo que un paciente que es hipertenso? No. Cada uno tiene su propia alimentación dependiendo de cuál es su carencia o su estado de tratamiento. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta o pregunta? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Y qué es la alimentación? La alimentación es el acto voluntario de elegir, preparar e ingerir alimentos. Está influenciada por factores como cultura, costumbres, religión, economía, educación, disponibilidad de alimentos, tradiciones familiares. ¿Qué, qué quiere decir todo este conjunto de palabras, ¿no? De frases? Que la alimentación, si bien es cierto, yo no voy y voy a decir, hoy, ¿no? Cocino algo y le digo, Catherine, come, Lady, come. No, normalmente nosotros comemos porque tenemos un horario de alimentación, desayuno, merienda, almuerzo, cena, ¿no? En fin, lunch. ¿No? Cada uno de acuerdo justamente a su educación, a sus tradiciones familiares, a la disponibilidad de alimentos. Y esto de disponibilidad se da, por ejemplo, en África, en países donde a veces no hay los medios económicos. Hablando así nomás, supongamos, como hace poco nuestro querido hermano de Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela, en ese siniestro que han tenido del sismo de gran magnitud. Dígame, si tenían la costumbre de comer 3 comidas al día y con este siniestro llegó a comer hasta una comida al día. Entonces todo eso afecta en la salud. Todo eso son predisposiciones que hacen que se rompa esa cadena normal de nuestra alimentación. Un ejemplo, dos personas pueden tener necesidades nutricionales similares, pero elegir alimentos diferentes debido a sus costumbres culturales, así es. Hay personas, de repente en sus países lo van a ver, que a veces no consumen un tipo de carne o no consumen gluten porque son intolerantes o de repente tienen un tipo de alergias. Entonces, todo eso lo vamos a ver aquí en este curso. Diferencia entre alimentación y nutrición. Y eso es lo que a veces no es nuestra pelea diaria, especialmente en muchas damas, ¿no es cierto? No como porque voy a tener un rollito más, un gordito aquí, un gordito allá. O por la edad, porque ya no quiero subir más de peso. Bueno, diferentes costumbres. ¿Ven cómo tiene mucho que ver? Entonces, alimentación. Ya sabemos que es el acto voluntario de- depende de hábitos y elegimos qué comer, puede modificarse mediante la educación. ¿Y qué es nutrición? La nutrición es el proceso involuntario. ¿Y por qué dice involuntario? Porque cuando estás con un tipo de enfermedad,
el doctor o el nutricionista te ordena desayuno, tanto, almuerzo, tanto, cena, tanto. Y tienes que cumplirlo si te quieres curar, si quieres estar mejor. Y a eso se le dice un proceso involuntario. Depende del organismo, ¿sí? Hay muchas personas que a veces por el tipo de enfermedad no comen, hasta en el mismo hospital. Comen 2 a 3 cucharaditas y ya no quieren ingerir. Y por eso a veces hay pacientes que llegan al estado crítico de que se les tenga que colocar una sonda nasogástrica. El cuerpo es aquel encargado de procesar todo tipo de alimentos y eso se estudia en nutrición. Muy bien. Eh, Vamos a ver también lo que es la importancia de la nutrición. ¿Y por qué la nutrición es tan importante? Muy bien. Por ejemplo, una buena nutrición permite mantener un peso saludable, favorece el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo, y eso tiene mucho que ver con niños menores. Fortalece el sistema inmunológico, previene enfermedades, mejora la cicatrización, favorece la recuperación del paciente hospitalizado y mantiene la salud física y mental. Entonces nosotros vamos a ir viendo que una alimentación y una nutrición que van a la par, cuando es balanceada, cuando lleva todos los factores adecuados de la cadena alimenticia, nosotros nos vamos a mantener con buena salud. Las otras enfermedades que nos podamos presentar, sí son, porque a veces son predispuestas por la enfermedad, por herencia o por ambiente. Y no podemos nosotros ante eso pelear. Pero si mantenemos una buena salud, va a ser que la tendencia a enfermarnos va a ser mínima. ¿Ok? En enfermería, una adecuada valoración nutricional permite detectar pacientes con riesgo de desnutrición obesidad y planificar intervenciones oportunas. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente las personas, a veces vemos personas, porque me ha pasado en mi servicio, con muy delgaditas, altas y delgadas, huesos delgados, ¿no? Los pesamos todo. Bueno, pues a esas personas, o también lo contrario, ¿no? Pero siempre debemos no decir, ya ves a una persona con contextura demasiado delgada y le dices, señor, usted está desnutrido porque ha pasado en mi servicio de no faltar algún personal de haberse tenido la incoherencia de poder decirlo. Tenemos que siempre tener mucho cuidado, ¿no? Y a ese sí, la visibilidad de nosotros es buena, pero debemos ya ser cautos ahí. Puede ser que tenga desnutrición, solamente lo van a ver los exámenes auxiliares que el médico le va a solicitar. Y si ese es el caso, ellos van a tener una alimentación adecuada. No olvidar que dentro de la desnutrición están los pacientes anoréxicos, bulímicos, ¿ok? Porque tienen falta de algún tipo de nutriente o vitamina, o también por depresión. Y en la obesidad también hay esto, por estado mental, no solamente por tiroides, que también lo van a ir viendo en anatomía, en fisiología. Entonces, mucho tiene que ver que nosotros tengamos que tener una buena observación. Muy bien. Objetivos de la nutrición. La nutrición tiene 4 objetivos principales. Uno, aportar energía. Permite realizar funciones vitales como respirar, caminar, mantener la temperatura corporal. Si tú no te alimentas adecuadamente, ¿podrás tener estas funciones vitales bien? Posiblemente sí y posiblemente no. O sea, es una eslabón que no sabemos. Formar tejidos. Participa en el crecimiento y reparación de músculos, huesos, piel y órganos. Si un paciente tiene una fractura, le mandan justamente mejor alimentación rica en calcio para que esa fractura pueda mejorar. Si un paciente tiene diabetes, tiene presión alta, igual su alimentación va a ser adecuada
a esa sintomatología. Regula las funciones del organismo. ¿Y quiénes son los reguladores? Las vitaminas y minerales intervienen en numerosas reacciones metabólicas, ¿no? Y casi la mayoría de los alimentos sanos regulan justamente estas reacciones metabólicas. Mantener la salud reduce el riesgo de enfermedades crónicas y favorece una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo esencial, que bueno, acá no se va a visualizar mucho, que es la pirámide justamente nutricional, y tenemos que ver que hoy en día no es prohibirnos todo, pero tampoco es que todo lo podamos consumir. Más es menos y menos es más. Cuando una vez escuché esto, dije, es una ecuación que no tiene un principio y no tiene un final. Más de todo me puede producir daño. Menos de todo también. Entonces, por eso existe el nivel. Siempre que la nutrición debe ser balanceada. Es como en una balanza, ¿no? Si yo pongo mucha sal y pongo poquita azúcar, mi comida va a estar salada. Si yo pongo apenas de sal y voy a poner un montón de azúcar, mi comida va a estar muy dulce. Entonces siempre tiene que ser a un nivel. Dentro de nuestra pirámide alimenticia estamos viendo justamente que lo primero es que justamente la actividad física debe existir durante 60 minutos, seamos adultos mayores, seamos adultos, adolescentes, hasta los niños. Deben de tener, cuanto más pequeño es, su actividad física es mucho más, porque justamente están en ese crecimiento y su mismo cuerpo pide que tenga ese movimiento. Conforme vamos pasando los años, las personas adultas mayores o personas seniles, su decadencia baja por su misma tendencia orgánica y es normal. Pero va a caminar, sí va a caminar, solamente que a paso lento, pero va a ser la misma actividad física. Una buena alimentación va a permitir el equilibrio emocional. Muchas personas, justamente, cuando están con estrés, cuando están con problemas personales, tienen tendencia a dos cosas, o a comer o a no comer. Y ese comer se produce justamente en la llamada comida chatarra, en la llamada comida edulcorante, en la llamada comida demasiada grasa saturada. Y tienen tendencia ¿a qué? A obesidad. Muy bien. También está el balance energético, ¿no es cierto? Lo que les venía diciendo. Más es menos, menos es más. Las técnicas culinarias saludables. A veces por el apuro, la premura del trabajo, llegamos y preparamos algo. Y a veces no es lo suficientemente saludable. Y el agua. Muchas veces he escuchado decir que debemos de tomar bastante agua. Pero ¿qué pasa ahí? No es que el agua no sea absolutamente mala, es buena, pero siempre tiene que ser dependiendo tu peso y tu condición corporal. No puedes tomar agua porque en un libro o en una enciclopedia dice son 2 litros, 2,5 litros. Cada persona puede tolerar una cantidad. Después de esa cantidad, nosotros podemos tener mucha cantidad. ¿Y qué es el agua? Y mucha cantidad de hidrógeno. Entonces nos puede ser dañino también. Por eso siempre todo tiene que ser controlado. Y cuando nos dicen de 4 a 6 vasos al día, nos está diciendo que ese es un laxo. O pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Va a depender de la actividad física que el día realizaste. De repente ese día estuviste todo el día en casa, no caminaste, no hiciste ejercicio, no hiciste deporte y con tus 4 vasos de agua te sientes saciado. Pero al siguiente día fuiste a un campeonato, corriste, jugaste fútbol, vóley, lo que fuera, algún deporte
de exigencia y obviamente vas a tomar hasta más de 6 vasos. ¿Y está bien? Sí, porque tu cuerpo está recuperando lo que eliminaste. Muy bien. Según el grado de actividad física, buscamos también los carbohidratos, que están las harinas, el pan, los tubérculos, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de tener tendencia? De que no podemos consumir todo. Siempre es uno del balance que tenemos ahí, uno, ¿no? Si es pasta, comemos pasta. Si es papa, patata, comemos una cierta cantidad. Si es harina, igual. Pero no voy a poner de todo un poco, porque ya estamos rompiendo ese nivel. En las frutas y verduras. Las frutas y verduras, ¿por qué justamente en esta pirámide están en el medio? Porque justamente es el equilibrio que nuestro cuerpo necesita. Debe ser siempre la mitad de todo. De 2 a 3 veces al día, las verduras y frutas en raciones diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque la fruta tiene gran contenido de vitaminas y tiene mucha fibra que nos ayuda justamente a mantener que lo más primordial que tenemos, la piel. ¿Ven? La piel. Muchos dicen, no, yo tomo agua para hidratar mi piel. Mentira. Ahí son las frutas y las verduras las que nos van a ayudar a tener mucho mejor, una piel más hidratada, más sana, menos arrugas. Entonces, obviamente, esa es una parte primordial. Y vemos que en el medio hay una botellita. Ese es el aceite de olivo. ¿Y por qué está acompañada en este rango el aceite de olivo? Porque hemos visto en estudios que el aceite de olivo es un buen astringente para poder absorber el máximo de las ensaladas, en este caso de las verduras, ¿no? Entonces, y no es consumir, ya, entonces desde mañana agarro mi aceite de olivo extra virgen y me consumo todo lo que puedo. No, todo es balanceado. Y tenemos el consumo de las proteínas, ¿no? Y entre esos están pues sus derivados, están pues las carnes rojas, las carnes magras, las leches y sus derivados. Todos estos se pueden consumir en forma alternada, que siempre es necesario, porque una proteína va a hacer que justamente nuestro organismo, especialmente nuestro cerebro, trabaje mucho mejor. Muy bien. Las bebidas fermentadas, como ya les dije anteriormente, cerveza, licores, vinos, sodas, no es que no se puedan consumir. Todo tiene que ser, y ahí dice la palabrita bien, consumo opcional moderado. Una persona que consume diario cualquier de estos tipos ya está tendiendo a tener una tendencia a poder hacer una enfermedad de acuerdo a su predisposición. Entonces, por eso, más es menos, menos es más. Y bueno, el último está pues justamente esa pirámide chiquitita que son pues las tortas, los dulces, los caramelos. Bueno, yo sé que en su país de repente llaman indistintamente, pero eso es lo que se consume eventualmente, ¿no? No es que en este pirámide hemos visto que no es que yo les prive de muchas cosas, sino que está justamente en lo que más necesitamos cada vez y dependiendo las edades, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases y una vez que terminemos, después de este curso de nutrición que es muy, muy, muy hermoso, van a darse cuenta de que haber hecho de repente todas las dietas, todo solamente estaba dado en mantener una buena alimentación. ¿Puedes bajar de peso con una buena alimentación? Sí. ¿Puedes mantener una buena salud con una buena alimentación? Sí. ¿Puedes recuperarte pronto de una enfermedad infecciosa? Sí. Pero va a depender que justamente el paciente vaya a un nutricionista para que de acuerdo a su posibilidad pueda mantener ese equilibrio. Muy bien, hasta aquí
es la presentación de nutrición. Hemos visto dos temas muy importantes, que es la presentación de nutrición y el repaso de microbiología. Y creo que voy a estar haciendo de repente las cosas así más adelante en los cursos que vamos a tener. Eh, la próxima clase, el próximo martes en especial, vamos a tener también clase para terminar lo que es microbiología del segundo módulo. Y después de eso, al día jueves, vamos a tener un examen. Y el examen va a ser cámara prendida. Aquel que no pueda, me va a tener que escribir o va a escribir en el grupo del WhatsApp poniendo el por qué no pueda, de repente por temor o por trabajo, me lo dice y vemos cómo lo podemos realizar, aunque sea por audio, pero van a tener que rendirme el examen. Perfecto. El examen no da más de 5 preguntas. Más que nada, simplemente es expresarse, porque es lo que necesito que ustedes sepan cómo desarrollarse para que así ustedes, para que así ustedes puedan saber exactamente a qué están, a cuál es la línea que están yendo con la enfermería. Sé que causa temor. Yo también he sido alumna en algún momento como ustedes, pero esto hace de que nosotros tengamos que perder el miedo para que así nosotros podamos saber cómo resolver en el momento dado ante un paciente. Muy bien. Y bueno, el examen va a ser de microbiología, nada más. De los módulos que ya hemos visto. Y ya con este repaso, ya se van dando cuenta que más que nada este repaso es lo que mayormente vamos a marcar. Lo voy a poner, Catherine, en el Classroom para que así lo tengan y lo puedan repasar, ¿ok? Este, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? Eso, chicas. Muy bien. Hoy día ha estado el poder femenino aquí. No, no te preocupes, Armando, no te preocupes. Eh, bueno, como está la clase grabada, no hay ningún problema. De repente por ahí la van a poder pasarle a los chicos que no estuvieron para que así tampoco se vayan quedando atrás, ¿no? Igual, lo que les digo a las dos chicas, repasen siempre, lean, busquen más información y si por ahí hay algo que les causa de repente incertidumbre o molestia o no lo saben diferenciar, aquí estamos nosotros para poderles resolver las dudas, esté el grupo o en todo caso también al interno. No hay ningún problema. Estamos para apoyarlas justamente para el crecimiento personal. Estamos nosotros, sus profesores, para hacer ese soporte, porque prefiero que aquí en clase se equivoquen y tengan dudas a que cuando vayan a ver un paciente no sepan cómo me dijo mi profesora. No, no quiero eso. Entonces, estamos muy agradecidas y estoy muy agradecida de que hayan estado el día de hoy y bueno, seguimos adelante. ¿Algunas palabras, Guille? No, más que agradecimiento, más que felicitarte porque muy buena clase, excelente, muy claro, muy contundente. Si no aprenden, porque no quieren. Así que bueno, te felicito nuevamente. Bueno, ya dijo el martes y el jueves, o sea que ya tenemos 2 clases más, ya listas. Así que bueno, chicos, como dijo, repasen, estudien y si algo no saben, no le encuentran sentido o les crea una duda, pregúntenlo, no tengan miedo, no tengan miedo, por favor no tengan miedo porque como dijo la profe, cuando vayan a un paciente y no se acuerden qué hacer, chao, ahí están. No, mis perritos no me dejan seguir hablando. Bueno, Muy bien, muchas gracias. muy bien. ¿Alguna duda, Lady, Catherine, Armando? Acá Armando es mi alumno. Muy bien, gracias Armando. Bueno, entonces con esto, bueno, que sigan pasando buenas noches y hasta la próxima clase. Muy buenas noches, hasta la próxima.